Muy buenas tardes, estimado público de los viernes politológicos. Esta actividad impulsada desde la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión eh, vamos a llevar a cabo la octava sesión de este semestre académico 2026-1, y la conferencia que nos reúne en esta ocasión se titula Epistemología de la Geopolítica. Esta conferencia va a estar a cargo del magíster Edinson Lucio Ramos Quispe, quien es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de nuestra escuela profesional, de hecho, es investigador de la realidad peruana, de la historia del Perú, así como de sus recursos naturales y también de la geopolítica durante los últimos 70 años. Antes de comenzar esta sesión y darle el pase a nuestro ponente, recordamos a nuestro público que por favor mantenga sus cámaras y micrófonos apagados durante todo momento de la sesión, dado que, bueno, también al final habrá una ronda de preguntas y eh, en ese sentido también se informa al público que se va a compartir por el chat el formulario de asistencia para que puedan acceder a la constancia de participación. Ahora, sin más preámbulo, le cedo el pase y la bienvenida también a nuestro ponente, el profesor Edison Ramos Quispe. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, estimados participantes de esta conferencia. En primer lugar, un saludo a nuestra Facultad de Derecho y Ciencia Política, específicamente en la escuela que está pues desarrollando ciclo de conferencias para poder ampliar, complementar los conocimientos que demanda hoy más que nunca en nuestro país en cuanto a la ciencia política, ¿no? Y dentro de ello a la geopolítica. Bueno, el tema que tenemos es la epistemología de la geopolítica. Vamos a ver aquí. El tema, epistemología de la geopolítica. Bueno, el término de epistemología es algo muy actualizado en lo que se refiere en la mayoría de los países, ¿no? Se habla de la epistemología con el objetivo de explicar la ciencia, ¿no? En sus estudios, investigaciones de los hechos históricos, naturales o del pensamiento humano. Epistemología no es sino también la teoría del conocimiento, en este caso de la geopolítica, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que ver aquí la filosofía en la geopolítica. No hay explicación de cualquier hecho natural, social o del pensamiento humano sin la filosofía. Por lo mismo, la geopolítica no está al margen de ello. A través del tiempo histórico se ha podido observar varios puntos de vista con respecto a la geopolítica desde la filosofía. En primer lugar, tenemos el punto de vista unilateral. Es decir, cómo los primeros estudiosos de la geopolítica
como Federico Ratzel en Alemania, ve a la geopolítica. Su concepción filosófica de Ratzel, entre otros teóricos de aquellos tiempos en la que nacía la geopolítica como disciplina, como ciencia, pues ven a la geopolítica desde un punto de vista unilateral, idealista. Es decir, más parte la explicación de la geopolítica a través del constructo teórico. Ahí va entonces una forma de ver la geopolítica, ¿no? De manera unilateral, en el sentido de que se vea la geopolítica que únicamente tiene una relación con el espacio geográfico. El espacio geográfico determina el desarrollo social. Esa es la visión filosófica de los geopolíticos clásicos de los finales del siglo XIX, cuando se daba pues el gran avance de las fuerzas productivas con la segunda revolución industrial en Alemania, en Japón, Estados Unidos. Es justamente en ese contexto donde nace la geopolítica como tal, pero con esa visión filosófica, determinista geográfica. Pero en el proceso histórico, la geopolítica también va siendo explicado de manera científica, con una visión integral, con una mirada en los diversos aspectos. Es decir, la relación espacio-política, la contradicción espacio-poder, en función a lo que viene a ser la forma de economía que se da en los diferentes momentos de la sociedad. Considera el tipo de sociedad para explicar la relación espacio-poder. Asimismo, considera también la parte cultural. La visión científica es una concepción filosófica en la geopolítica integral. Considera todos los aspectos para explicar justamente esa relación espacio-poder o espacio-sociedad y política de Estado. Ahora, en la teoría del conocimiento de la geopolítica, debemos tener en cuenta de que sus bases para que surja como ciencia la geopolítica han sido, pues, ¿no?, desde sus inicios, la ciencia geográfica y la geografía política. Cuando nosotros nos referimos a la ciencia geográfica, estamos hablando de una ciencia social que estudia la relación medio geográfico-sociedad, la contradicción naturaleza-sociedad, que se resuelve en base al avance de las fuerzas productivas. Y que el elemento principal de las fuerzas productivas es justamente el trabajo humano. Y de lo que resuelve esa contradicción, naturaleza-sociedad. La ciencia geográfica comienza a estar ya bastante estructurado como ciencia a partir pues de Alejandro Humboldt, desde Alemania, que va sentando bases de una geografía científica en la que se va planteando sus principios científicos, ¿no?, como el principio
de causalidad, de relación de la geografía. Bueno, entonces, esos argumentos de la ciencia geográfica sirven a la construcción de la geopolítica. Porque la geopolítica de la geografía como ciencia considera como su base la relación espacio geográfico en este caso, ¿no?, con la sociedad. Pero la geopolítica no solamente se queda viendo la sociedad. De la sociedad, la geopolítica toma en cuenta y como fundamental en el estudio de relación espacio-sociedad, considera la política. La política. Y en este caso, la política de Estado, ¿no?, en cualquier continente, en cualquier región, en cualquier estado, ¿no? Entonces, he ahí cómo la geopolítica va asentando sus bases a partir de la ciencia geográfica, considerando los aportes de la geografía como ciencia. Pero asimismo, a finales del siglo XIX y comienzo del XX, avanza la geografía política. Esta es otra base o columna sobre el cual se asienta la geopolítica, ¿no? La geografía política estudia específicamente la localización de los estados, su extensión, sus límites, el tipo de gobierno que tiene, la política que desarrolla el Estado de un momento determinado. Esos aportes toma la geopolítica, pero específicamente la geopolítica se va a desarrollar en función a esos planteamientos de la geografía política, pero lo desarrolla en el sentido de que lo hace más dinámico. La geopolítica es una ciencia que está en constante modificación, así como lo vivimos en este momento. A nivel mundial hay grandes cambios, en los espacios, en la política de Estados, ¿no?, constantemente. Y la geopolítica explica inmediatamente eso y a la vez está, pues, ¿no?, atento a lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo en la relación espacio-poder para explicar, pues, ¿no?, a la humanidad de lo que está ocurriendo. Eso es la geopolítica. Entonces, para resumir en esta parte de las bases de la geopolítica, tendríamos que tener en cuenta que la geopolítica tiene sus bases en la ciencia geográfica, en la geografía política, que es parte de la ciencia geográfica. Bueno, estamos entonces abordando la teoría del conocimiento en la geopolítica, o lo que se llama la epistemología. Asimismo, tenemos que ver el campo de estudio de la geopolítica. ¿Qué es lo que estudia la geopolítica? La geopolítica tiene que ver bastante en la relación espacio físico, natural y la sociedad. Pero en la sociedad principalmente le interesa la política de Estado, la política que se imprime en esa sociedad, en ese espacio. Pues la política está inmersa en todo ámbito. No hay sociedad o espacio en la cual no haya una política. O haya diversas políticas también, ¿no? Porque no necesariamente vamos a pensar que hay una política. Hay diversas políticas. Puede ser una política de Estado, puede ser una política externa,
puede ser una política de la población. En buena cuenta, la política representa, ¿no?, los intereses de un sector social, ¿no? La política no es neutral, responde, ¿no?, a los intereses de sectores sociales dentro de un espacio geográfico, donde se encuentran los recursos naturales. El espacio físico para la geopolítica es importante por la riqueza natural que hay ahí. Los recursos naturales son justamente el sustento de la sociedad, tanto como el agua, los suelos, la flora, la fauna, los minerales, están inmersos en cualquier espacio natural. Aparentemente puede haber espacios que nos pueda hacer apreciar de que no hay recursos. Sí lo hay. Recursos en el subsuelo, por ejemplo. Los minerales. Hay recursos que están a flor de tierra, por supuesto, que se puede, pues, observar directamente, ¿no? Lo cierto es de que en todo espacio físico hay recursos naturales. Ahora, esos recursos naturales que están en el espacio, que es campo de estudio de la geopolítica, pues esta ciencia se preocupa, ¿no?, por explicar cómo se aprovecha ese recurso, en qué condiciones están esos recursos, ¿no? ¿Cuál es su condición de esos recursos? ¿Es propiedad del Estado? ¿Es propiedad privada? ¿Es propiedad colectiva? ¿Es propiedad comunitaria? ¿Es parte de las comunidades? La geopolítica trata de explicar la forma de cómo se encuentran los recursos naturales en un determinado espacio y la forma de ocupación del espacio y la política de Estado de ocupación de ese espacio. Porque en verdad en este tiempo en el cual vivimos, los estados que tenemos en el mundo tienen pues su territorio, su espacio, donde están los recursos naturales. Entonces la geopolítica procura descubrir, ¿no?, explicar de qué política tiene ese Estado para disponer de los recursos naturales. Si los recursos naturales están al servicio de la nación, de todos los integrantes del Estado, o es una política que solamente está en propietarios, ¿no?, y que la población no tiene acceso a los recursos. En fin, todos esos aspectos explica la geopolítica. La relación espacio-poder. La relación espacio-política, que dentro de la política está pues los ideales, la ideología, ¿no? Toda población tiene pues estos elementos superestructurales, culturales, ¿no? No hay espacio con una población que esté inmerso o esté al margen, pues, ¿no?, de ideales, de políticas. La geopolítica justamente estudia eso. Entonces, cuando la geopolítica explica en su campo, o determinando su campo, la relación espacio físico y la sociedad, o el tipo de sociedad que se vive, y la política de Estado que se imprime, entonces ya estamos ahí dándonos cuenta de que la geopolítica es una ciencia, ¿no?, que estudia esa relación, ¿no?, en constante dinámica. La ocupación del espacio está determinado por una determinada política y también por una determinada economía o modo de vida de la sociedad. Está distribuido pues en zonas residenciales, en zonas agrícolas,
en zonas recreativas, en zonas y de recursos por explotar, ¿no? De diversas formas está presentándose la ocupación del espacio por la sociedad, pero que no deja de haber una política ahí de ocupación del espacio. Así que la geopolítica no es ver solamente lo que está pasando a nivel mundial. La geopolítica es una ciencia que estudia desde lo más amplio de la relación espacio-poder, ¿no? Hasta lo más mínimo de la relación espacio-poder. Es decir, la geopolítica de tu barrio, la geopolítica de la ciudad, de la urbe, la geopolítica del distrito, la geopolítica en la provincia, la geopolítica en la región administrativa, la geopolítica en el Estado, en el país, la geopolítica en la región de América Latina y el Caribe, ¿no? La geopolítica entre Norteamérica y Sudamérica o Latinoamérica, ¿no? La geopolítica entre el Estado norteamericano y el Oriente, ¿no? La geopolítica de Europa, ¿no? Con el continente asiático o viceversa, ¿no? Entonces la geopolítica no es solamente ver la relación, espacio y poder de manera internacional. Muchas veces hemos notado que se procura explicar solamente que eso es geopolítica. No, 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 la geopolítica va desde lo más mínimo del espacio que ocupamos hasta lo más inmenso, planetario en este caso. Bien, entonces, ese es el campo de estudio de la geopolítica, ¿no? La relación del espacio físico natural y la sociedad y la política de Estado de esa determinada sociedad que se está viviendo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la geopolítica? En la teoría del conocimiento de la geopolítica, tenemos que plantear, ¿no?, de que los objetivos no son únicos, pues no hay una única geopolítica. Hay diversas geopolíticas. La geopolítica nació como un determinismo geográfico con Ratzel, por ejemplo. A ello le llaman la geopolítica clásica, ¿no?, que nace en Alemania a finales del siglo XIX con Federico Ratzel. ¿Cuál es el objetivo de esa geopolítica? No hay ciencia, no hay disciplina, no hay pensamiento que surja de manera neutral o tal vez sin una finalidad, sin un objetivo, que puede ser humanizar más al hombre, a la sociedad, o deshumanizar también. Claro, porque hay intereses de por medio del poder político, ¿no? Entonces, la geopolítica clásica, por ejemplo, tiene como objetivo desde que nació en sus primeros momentos en Alemania, de expansión. Porque Federico Ratzel planteaba, por ejemplo, de que si un Estado tiene más espacio, entonces tiene más vida, tiene más desarrollo. El objetivo de esa geopolítica clásica es expansionista. Se pretende por más espacio porque se plantea, ¿no?, de que el espacio da poder. Y ahí surge justamente la teoría del espacio vital, pues, ¿no?, que planteó Federico Ratzel, que el espacio da vida al Estado. Cuanto más espacio, más vida y más fuerte será un Estado. Y justamente eso conllevó incluso a grandes conflictos mundiales, ¿no? Porque se consideró como que fuera, pues, ¿no?, una teoría correcta en su momento, se usó en Alemania, por ejemplo, para justificar entonces las invasiones de los estados industrializados en busca de mayores recursos naturales o materia prima, o mercados, o también mano de obra desvalorizada, ¿no? Esa es la geopolítica, ese es el objetivo de la geopolítica clásica, ¿no? En cambio, el objetivo de la geopolítica científica
es que la relación espacio, sociedad y política de aquella sociedad sea, pues, no de armonía, sea, pues, de desarrollo, de progreso, en base al medio geográfico, ¿no?, que influye en la sociedad, pero cómo la sociedad, con qué política hace uso de ese recurso, ¿no? Si la política es de llevar, de redistribuir la riqueza entre toda la población, o es que la política es de que el recurso sirva solamente a un grupo de empresarios, ¿no? ¿Cómo es que la geopolítica explica eso? La geopolítica es una ciencia que explica, que analiza esa relación. Entonces, en esa investigación o estudio que hace la geopolítica de la relación espacio geográfico y la sociedad y política de Estado, pues entonces hay diferentes puntos de vista. Los objetivos son distintos. No es igual el objetivo de la geopolítica clásica que la geopolítica científica. En la geopolítica clásica, su objetivo es expansión con recursos naturales. En cambio, en la geopolítica científica, procura, ¿no?, de que esa relación de espacio o naturaleza con la sociedad y política de Estado sea, pues, no, una relación de armonía, que los recursos, pues, no, sean redistribuidos o alcance, pues, no, a la población que participa en ese territorio, en ese espacio, ¿no? Y ahí entonces cómo la geopolítica va explicando los objetivos de los diferentes puntos de vista de la geopolítica, ¿no? Pero la geopolítica nació expansionista, y esta es la geopolítica clásica, ¿no? Y después ya se desarrolla, pues, la geopolítica científica, ¿no?, que explica que esa relación no es, pues, no, para dominio, para expansionismo, para las guerras, ¿no?, sino que debe ser para el desarrollo social, para el desarrollo humano. Entonces, ahí están los objetivos de la geopolítica. Ahora, el método de estudio de la geopolítica. La geopolítica científica específicamente desarrolla, pues, una investigación cualitativa, ¿no?, de análisis y de síntesis. Cuando se trata de ver sobre el análisis, no es sino, pues, considerar todos los aspectos que conforman la sociedad para explicar de manera integral el hecho geopolítico. El análisis prácticamente rompe, pues, con la visión unilateral, con la visión superficial del estudio, ¿no?, de ver solamente un aspecto y no los demás aspectos que constituye la sociedad. Por ejemplo, en la geopolítica clásica, el método de estudio que tiene es solamente centrarse en el medio geográfico y llegar a la conclusión de que el medio geográfico determina el desarrollo de la sociedad, define el desarrollo de un Estado, el medio geográfico, el espacio, el espacio. Esta visión de Russell, en la que acentúa bastante el espacio geográfico para el desarrollo social o del Estado, tiene, pues, un método de investigación muy descriptiva, un método de investigación muy parcial, incompleta, diríamos. ¿Por qué? Porque aquí también tendríamos que ver cómo Russell, para estructurar esta teoría,
o la geopolítica clásica, pues tuvo que también estudiar a otros estudiosos, ¿no? Como por ejemplo, encontramos en sus planteamientos las ideas de Darwin, ¿no? Eh, el Estado fuerte, poderoso, entonces persiste o pereniza, ¿no? Es lo que Darwin planteaba la selección natural al estudiar las especies, ¿no? La especie más fuerte, la especie más hábil sobrevive, pues, ¿no? Y continúa. Los débiles perecen, pues, ¿no? Ese darwinismo social es lo que tenemos también en el método de estudio que hace Russell de la relación espacio-sociedad, ¿no? Pero también hay influencia del positivismo, ¿no? De la filosofía positivista. El positivismo también tuvo su momento muy importante a finales del siglo XIX, ¿no? El positivismo es una filosofía, pues, que surge justamente en el proceso del desarrollo de las fuerzas productivas a finales del siglo XIX, en plena segunda revolución industrial. ¿Qué sucedió con el pensamiento positivista? El positivismo plantea, por ejemplo, ¿no?, de que el hombre solo puede conocer lo externo de las cosas y es incapaz de conocer lo interno. Entonces, esa filosofía prácticamente limita al hombre a que conozca en su esencia las cosas. El positivismo filosófico de Augusto Comte niega la posibilidad de conocer la esencia de los objetos y fenómenos del mundo. Ese es el planteamiento de esta filosofía positivista. Su método de estudio, ¿cuál es? La observación, que no está mal, hay que observar, pero luego viene la descripción, luego viene la experimentación, pero una experimentación muy externa. No va a la esencia del estudio. Y los positivistas se claman grandes científicos, ¿no?, que tienen la razón. Cierto es que hay un avance en cuanto a los estudios de la naturaleza, de la física, ¿no?, basado en una investigación numérica estadística, lo que decimos la metodología de investigación hipotética deductiva, ¿no? Justamente ese método de estudio es lo que utiliza, pues, ¿no?, los geopolíticos clásicos, ¿no? No entrando en la esencia de las cosas, ¿no? Pero en la investigación científica se plantea, ¿no?, de que para conocer la realidad hay que escudriñar, hay que entrar a conocer la esencia de las cosas. Porque lo interno de las cosas, de los fenómenos, de los hechos, es lo que determina el desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento. Y lo externo es solamente condicionante. En cambio, en la geopolítica clásica, Paul Russell, que asimila en el método de estudio el positivismo, es limitante. No le permite entrar en la esencia de las cosas, del espacio en este caso, en su relación con la sociedad. Por eso que llegan a la conclusión de decir, ¿no?, que la geopolítica es la ciencia que estudia la relación del medio geográfico y la sociedad, pero el medio determina el desarrollo de las sociedades. ¿Qué cosa es el medio geográfico? Es lo externo.
Lo externo dice que desarrolla la sociedad. Cuando menos la investigación científica plantea, ¿no?, que la sociedad con el trabajo transforma el medio. Ahí está la diferencia en los métodos de investigación, en la relación espacio, sociedad política, ¿no?, entre lo que viene a ser la geopolítica clásica y la científica, que considera el análisis de esa relación y la síntesis. ¿Cómo se da la relación? ¿Cuál es la síntesis al cual llega la geopolítica en la relación medio geográfico y la sociedad y política? La síntesis es en dos palabras, ¿no?, que la geopolítica es el estudio de relación espacio-poder. Esta es la síntesis. Ahora, una investigación, ¿qué cosa es, pues, no? Investigar, ¿qué significa? Resolver un problema, pues, ¿no? ¿Y qué cosa es un problema? Un problema es, pues, una contradicción, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esa contradicción para resolver los problemas? Porque si la investigación es resolver problemas, entonces lo que trata una investigación científica es resolver el problema, ¿no? La geopolítica entra en ese campo, en ese camino de investigación, ¿no?, de resolver los problemas para el bien de la humanidad, ¿no?, en este caso. Bueno, y llegamos pues a una definición que ya estamos anunciando de la geopolítica, ¿no? La definición tradicional de Federico Russell, que plantea, ¿no?, de que la geopolítica es una ciencia en la que el medio geográfico determina el desarrollo de la sociedad. Entonces, ahí se cae al determinismo geográfico, en la unilateralidad, en la superficialidad. Esa es una visión, pues, ¿no?, de ver la geopolítica. Ese es un punto de vista, que así se desarrolla, pues, el pensamiento humano, ¿no?, entre una y otra forma de ver, ¿no?, la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. La definición científica de la geopolítica ya lo viene sentando bien desde los años 1970, David Harvey, ¿no? ¿Cómo es que Harvey plantea que la geopolítica es una ciencia que estudia la relación espacio, sociedad y política de Estado? Y política de Estado. Ahora, Harvey va más allá, ¿no? Harvey no ve la geopolítica solamente en la sociedad política, porque Harvey plantea, ¿no?, de que la política es la máxima expresión de la economía. La economía es la base de la sociedad. Por lo mismo, la geopolítica tiene que analizar el tipo de economía para entender la relación espacio, sociedad y política de Estado. Entonces, ¿qué sucede? Harvey, por ejemplo, estudia cómo se mueve la economía a nivel planetario, ¿no? Es una economía hegemónica, una economía que se da en todo el mundo, ¿no? Por eso que Harvey, por ejemplo, habla de la geopolítica del capitalismo, por ejemplo. O sea, el sistema social en la que se vive no está al margen de la geopolítica. La geopolítica está entonces inmerso en el estudio de la sociedad, en su relación al espacio, pero ahí tiene que ver la política que dirige la economía, el tipo de economía. Interesante es esta parte de la epistemología de la geopolítica, ¿no?, que en este caso estamos, pues, no en construcción. Ahí está. Geopolítica
ciencia que estudia la relación o la contradicción, espacio, sociedad y política de Estado de una formación social determinada, de un momento determinado. Ahí está. Bueno, también en epistemología de la geopolítica se tiene que ver pues las leyes y los principios de la geopolítica, ¿no? La ley fundamental en el estudio de la geopolítica que hace de la relación entre espacio, sociedad y política de Estado es la contradicción, ¿no? Esa relación del espacio o del medio geográfico con la sociedad y espacio político es una contradicción. Bueno, es lo mismo decir, es una relación. En todo lugar se da esta relación espacio, sociedad y política de Estado. Esa es una ley fundamental. En cualquier lugar donde uno se encuentre, se da esa relación. Por lo mismo, entonces, para entender cómo está esa relación o esa contradicción entre el espacio y el poder político que se da en esa sociedad que ocupa ese espacio, la geopolítica entra a investigar, ¿no? Cómo se da esa contradicción y qué problemas se produce en esa contradicción, ¿no? Y cómo se resuelve esos problemas que se dan en esa relación espacio-poder político. La geopolítica cumple su papel ahí de investigar, de estudiar, para poner al servicio de la sociedad el conocimiento, ¿no? Y la sociedad puede entender entonces cómo está esa relación, espacio, sociedad y política de Estado. Esta ley es universal, por supuesto. Hablar de ciencia es hablar de leyes científicas, es tratar de principios científicos. Ratzel plantea también sus leyes, plantea también sus principios, pero ¿cuál es la dificultad en las leyes y principios que plantea la geopolítica de Ratzel, la geopolítica clásica, que así se llama, ¿no? Es que todas esas leyes o principios son constructos teóricos, o sea que vienen del pensamiento de Ratzel, ¿no? En función a los objetivos que tiene esa geopolítica. Son principios o leyes que plantea Ratzel o los seguidores de Ratzel para justificar el objetivo que tiene o que se plantea como tal, el expansionismo, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos también leyes o principios de la geopolítica clásica. Pero ¿cuál es la diferencia con los principios y leyes de la ciencia de la geopolítica? Porque las leyes y principios de la geopolítica clásica son leyes que vienen del pensamiento de los teóricos. No viene de la realidad. Porque las leyes, la ciencia lo extrae de la realidad. Cómo la ciencia descubre leyes que no son sino regularidades que se dan en cualquier espacio, sociedad, en su tiempo histórico, ¿no? Esa es una ley importante, ¿no? Entonces, principios de la geopolítica, por ejemplo, la relación espacio-política, pues es un principio. No puede haber un lugar donde no exista esta relación espacio-política. Cómo ese espacio, ese escenario de una sociedad, pero cómo en esa sociedad se aplica una política para poder entonces
ocupar ese espacio, en cualquier lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, en este momento estamos en diferentes espacios, bajo esta aula virtual o esta conferencia virtual que estamos participando, ¿no? Entonces, algo muy concreto, ¿cuál es, no? De que en el lugar donde nos encontramos en este momento, también está la política de Estado. A través del municipio, si estamos en un distrito de Lima, ¿no? O como le estamos. En el barrio, en las calles, está la política de Estado. Cómo el municipio controla, cómo el municipio redistribuye el espacio, cómo el municipio administra ese espacio. La renta, los impuestos, una serie de elementos vemos acá a todo momento. El problema está que cuando no tenemos las bases de la geopolítica, pues nos parece normal que sea esto como se da, la relación espacio-política, ¿no? Entonces, he ahí este principio de relación espacio-política. Y también el principio de la constante permanencia y cambio. La geopolítica, por ejemplo, tiene un principio muy importante cuando explica de que el espacio en relación a la política de Estado de la sociedad que ocupa ese espacio está en constante permanencia. Pareciera que no cambia, ¿no? Pero sí hay cambios, ¿no? La permanencia no es sino los cambios cuantitativos. Pero si hablamos de cambio en sí, como se menciona este término, ya la transformación es cualitativa. La sociedad está en esa condición en cualquier espacio, ¿no? Aparentemente está estable y de pronto vemos cambios sustanciales, ¿no? En base a esa relación espacio, ¿no? Sociedad y política del Estado. Y aquí tenemos una gran cantidad de ejemplos que en verdad demandaría pues un tiempo especial para explicar cada cual, ¿no? Bueno, entonces, y finalmente tenemos las escuelas de pensamiento en la geopolítica. Como habíamos mencionado, la geopolítica no es una sola. Hay geopolítica clásica, geopolítica científica, pero en la forma de actuación o de cómo la geopolítica se manifiesta en todos los continentes o la sociedad, tenemos geopolíticas desarrollistas, geopolítica integracionista, geopolítica imperialista, geopolítica y autodeterminación. Por ejemplo, un teórico de la geopolítica desarrollista que tuvo bastante avance en el Perú fue el general Edgardo Mercado Jarrín. En los años 70 teorizó la geopolítica desarrollista. El planteamiento de Mercado Jarrín, ¿no? ¿Cuál era? El Perú tiene que desarrollarse, tiene que progresar dentro del contexto del sistema, ¿no? social que se vive. Esa es la geopolítica desarrollista, ¿ya? Entonces, si el Perú es un país subdesarrollado, Edgardo Mercado Jarrín dice, entonces el Perú tiene que ser un país desarrollado. Pero para eso habría que desarrollar la geopolítica desarrollista. ¿Cuál es el planteamiento del Mercado Jarrín al respecto? Dice, en primer lugar hay que hacer un estudio, una investigación de la realidad nacional para encontrar los problemas que hay en el país. Una vez que descubrimos los problemas, nos planteamos objetivos para resolver ese problema. Y si nos proponemos lograr los objetivos con el potencial
que tiene el Perú de recursos naturales y de fuerzas productivas, calificada que tiene que ser, decía el Mercado Jarrín, entonces podríamos alcanzar el bienestar, dice, el bienestar. Y esta geopolítica de desarrollo del país podría incluso salir más allá de las fronteras. Pero no tiene la intención de expansión eso. No, más bien de desarrollo de los espacios que están al lado de del Perú. Es el pensamiento del Mercado Jarrín, ¿no? Que ha sido reconocido a nivel internacional. Geopolíticos chilenos reconocen, por ejemplo, al Mercado Jarrín como un gran geopolítico del continente, de América Latina, ¿no? Aunque también tenemos a Augusto Pinochet, que escribe sobre geopolítica, pero Pinochet lleva pues la geopolítica clásica, ¿no? Él reproduce prácticamente los planteamientos de Ratzel para Chile. En cambio, el Mercado Jarrín no. Él planteó la geopolítica desarrollista, ¿no? La geopolítica integracionista es cuando varios estados se unen para ayudarse mutuamente en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en los años 70 se formó el Grupo Andino, ¿no? Países se han unido, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile, para entonces tener un comercio con bajos aranceles o apoyo en diferentes campos, sea la educación, la medicina. Esa es una geopolítica integracionista, ¿no? Que también ahí dentro de la geopolítica integracionista puede ser de desarrollo conjunto, ¿no? Como también puede ser una geopolítica integracionista donde uno de los integrantes impone sus intereses. Como el Tratado de Libre Comercio también es una geopolítica integracionista, ¿no? Pero hay un integrante de ese tratado que impone. No se da en igualdad de derechos de los estados que conforman ese grupo de países, ¿no? Entonces ahí hay que diferenciar dos tipos de geopolítica integracionista, ¿no? La de intereses comunes o también la de interés de uno de los integrantes, pero une a los demás para poder entonces hacer comercio, negocios, ¿no? Movimiento de capital. La otra geopolítica es la geopolítica imperialista. Esta clasificación de las escuelas de pensamiento lo hizo el estudioso geopolítico peruano Emilio Castañón Pasquel. Castañón Pasquel dice que también hay una geopolítica imperialista. Esto es cuando la geopolítica constituye el interés de un país industrializado que pretende dominar a otros para poder llevar a cabo sus políticas económicas, ¿no? Castañón Pasquel plantea que existe una geopolítica imperialista. Ya en los años 80 estaba bien explicando, ¿no? Esta teoría, ¿no? De las geopolíticas desarrollista, integracionista, imperialista. Y la otra geopolítica es la geopolítica y la autodeterminación, cuando los pueblos que han estado subordinados o influidos por potencias industrializadas, pues deciden, pues, no determinar su destino y desarrollar una autonomía económica, una política de Estado que sirva a los intereses nacionales, ¿no? La geopolítica y autodeterminación. Pues ahora en estos últimos tiempos han aparecido diversas. La geopolítica está en todos los aspectos de la sociedad. También tenemos ahora la geopolítica de las transnacionales, de las grandes empresas monopólicas, ¿no? O la geopolítica del narcotráfico.
o la geopolítica de la subversión. O sea, la geopolítica cada vez está entrando en aspectos más específicos para explicar ese fenómeno social que se presenta en diferentes espacios, ¿no? Como acabamos de mencionar. Y finalmente, ya tenemos las manifestaciones de la geopolítica en la praxis social. Se refiere a que de qué manera nosotros, como ciudadanos, estamos inmersos en la geopolítica permanentemente, ¿no? Guerau Tuatay propone 3 formas de manifestación de la geopolítica. Por ejemplo, él habla de la geopolítica formal. Se refiere a las teorías geopolíticas que hasta hoy se han escrito, se han publicado, con diferentes enfoques, visiones y doctrinas de comportamiento geopolítico producida por intelectuales, especialmente de Estado, ¿no? Organizados también en grupos de estudios, ¿no? O en comunidades estratégicas estatales, ¿no? Viene a ser el think tank, el tanque de pensamiento. Se refiere al tanque de pensamiento, se refiere a la geopolítica formal, ¿no? El think tank. Bueno, aquí tenemos una serie, pues, de teoría, ¿no? Por ejemplo, de la geopolítica clásica tenemos la teoría del espacio vital, ¿no? Cuando plantea, ¿no?, de que el Estado depende del espacio que tenga, ¿no? Cuanto más espacio, más poder. Esa teoría es de Federico Russell, ¿no? O también podríamos mencionar otras teorías que en el proceso histórico se han manifestado, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la coexistencia pacífica, ¿no?, que se dio en los años 60 entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en plena Guerra Fría, ¿no? La geopolítica formal se expresa entonces en teorías geopolíticas que se plantean en diferentes momentos para poder entonces desarrollar una política dentro de un espacio. O la doctrina Truman también, ¿no?, en plena Guerra Fría. Esa es una geopolítica norteamericana, ¿no?, que tuvo como objetivo, pues, ¿no?, combatir duramente, ¿no?, al comunismo, ¿no?, la doctrina Truman, ¿no? La teoría de los 3 mundos también es una teoría que viene desde el Asia, ¿no?, desde China. Y así podemos seguir mencionando teorías del Yatlan de Mackinder, ¿no?, donde plantea de que el mar es la base para el poder político de los estados, el control de los mares. La teoría del efecto dominó es otra teoría geopolítica, es decir, cuando un sistema político aparece en un espacio y luego aparece en otro, y luego el siguiente y el siguiente, entonces esa es la teoría del dominó. También es relación espacio-poder, ¿no? La doctrina Monroe, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando se planteaba de que América es para los americanos. O la teoría del Realpolitik de Morgenthau, entre otros, ¿no? Esa es la geopolítica formal. En la geopolítica práctica ya se refiere a las narrativas, a los discursos políticos y prácticas diplomáticas que ejercen, pues, los gobernantes de Estado, ¿no?, que están en ejercicio. La geopolítica práctica es la acción de la política exterior de un Estado, ¿no?, cuyos gobernantes anuncian en discursos, ¿no? Por ejemplo, nosotros a cada momento, a través de los medios de comunicación, la televisión, el internet o las redes,
nos encontramos, ¿no?, con declaraciones y discursos del gobernante chino, soviético, ruso, norteamericano. Donald Trump da un discurso, ¿no?, declara de cómo su país va a desarrollar una política exterior, ¿no? Entonces, todos esos discursos constituyen justamente la geopolítica. Ahí está practicándose la geopolítica, ¿no?, a través de los discursos, a través de los anuncios, ¿no? Y eso está en todo momento. En cada momento se manifiesta esta geopolítica en práctica, ¿no? Y también tenemos la geopolítica popular, ¿no? La geopolítica popular ya viene a ser, ya está constituido por expresiones de la cultura popular. Por ejemplo, ahí tenemos las revistas. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, los periódicos. En la geopolítica popular tenemos las producciones cinematográficas, las caricaturas. Eso lo vemos a todo momento en los periódicos, en las revistas. Y otros aparecidas en medio de comunicación de los imaginarios geopolíticos, asegurando su circulación y consumo. En nuestro medio, en el Perú, por ejemplo, tenemos la revista Caretas, que a veces publica siempre hechos geopolíticos. Claro que no sale con el nombre de geopolítica, ¿no?, sino está inmerso ya el contenido geopolítico, ya sea mediante caricaturas, ya sea mediante escritos, ¿no? Cuando uno lee un artículo, entonces uno tiene que tratar de descubrir qué habla en el artículo de la relación espacio-poder. Entonces, ahí vemos la geopolítica. Pero para eso tendríamos que tener las nociones básicas de geopolítica. Y para tener nociones básicas de la geopolítica, justamente tenemos que comenzar, pues, ¿no?, con la teoría del conocimiento de la geopolítica, o lo que llaman la epistemología de la geopolítica. O tenemos también periódicos internacionales como el Le Monde Diplomatique en Francia, ¿no? Siempre publican incluso caricaturas geopolíticas, ¿no? O aquí en nuestro medio también tenemos en los periódicos caricaturas de Carlín, por ejemplo, ¿no? O Eduardicidios, que también en un periódico se publica. Entonces, la producción de revistas, de periódicos, de películas, está inmerso, ¿no?, en la geopolítica. Por ejemplo, ver la política, digo, la película Nam, una película producida por los Estados Unidos, donde hace ver cómo fue la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, en esa película, por ejemplo, se presenta a los americanos como los bondadosos, como los que salvan a la población, que están luchando por salvar esa población que está inmersa en esa guerra, ¿no? O sea, en otras palabras, como lo bueno, ¿no? Esa es geopolítica, ¿no?, para presentar al mundo de que ellos no son malos, ellos son buenos. Están en ese trabajo de salvar, de hacer un trabajo social, más bien, ¿no? Pero la verdad histórica es otra, ¿no? Pero vaya ahí cómo se utiliza la geopolítica. En eso hay que diferenciar, pues, ¿no? Pero sin embargo se manifiesta, ¿no?, en la película. La película Nan es una película de geopolítica norteamericana, por ejemplo. Como pueden ver también de otras formas de geopolíticas que otro país también reproduce su interés en esa película. Entonces, estamos aquí frente a tres tipos de manifestaciones de la geopolítica
porque como somos nosotros, tal vez los que estamos aquí, estamos en estudio permanente de la geopolítica, otros tal vez en el proceso, o tal vez otros estamos recién comenzando o recién estamos incorporándonos a la geopolítica. Lo que sí es cierto es de que cada vez en el mundo, en este tiempo, los fenómenos sociales, políticos, económicos, se está explicando desde el punto de vista geopolítico. La geopolítica como ciencia social, parte de la ciencia política, que estudia pues la contradicción espacio-poder, está muy tomada en cuenta en otros países, ¿no? De nuestro entorno, ¿no? En el Perú necesitamos el desarrollo de la geopolítica para explicarnos de manera más clara y en su esencia cómo se da el desarrollo, ¿no? O la relación entre el espacio y el poder político. En ese sentido, vamos pues no a tomar en cuenta estos aspectos, que desde ya pues es una iniciación en el conocimiento de la geopolítica. Pensamos nosotros de que para hablar geopolítica, en primer lugar deberíamos de tener una base teórica. Debemos tener, claro, la epistemología de la geopolítica para entender los procesos económicos, sociales, políticos en el mundo. He ahí el papel importante en la que cumple la geopolítica. Pero desde ya habría que quedar en claro también de que no hay una sola geopolítica. Hay tipos de geopolíticas y hay formas de cómo se manifiesta la geopolítica en nuestro medio, en la sociedad, tanto como la geopolítica formal, que son teorías, la geopolítica práctica, que son discursos, narrativa de los gobernantes que a cada momento anuncian o defienden a su Estado o proyectan sus intereses en otros espacios. Eso es geopolítica práctica. En cambio, la geopolítica popular, lo que está al alcance del de a pie, del trabajador, de la ciudad, de la urbe, viendo los periódicos, viendo las caricaturas, las películas, en ello está la geopolítica. Si no tenemos en cuenta las bases teóricas de la geopolítica, poco entenderemos sobre geopolítica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Edinson Ramos Quispe, por su ponencia en torno a la geopolítica, ¿no? Que tiene tantas escuelas de pensamiento, diversas maneras de abordarla y relacionarla con los fenómenos políticos, geopolíticos en sí actuales, ¿no? En nuestro tiempo. Entonces, bueno, continuando con esta parte ya de la sesión, antes de finalizar también, vamos a dar pase a la ronda de preguntas o comentarios. En ese sentido, se invita a que el público pueda hacer uso de la palabra a través de, bueno, levantar la mano del Meet o dejar alguna pregunta o comentario escrito en el chat. Por otro lado, no se olviden en los participantes que se ha compartido el enlace de asistencia para acceder a la constancia de participación, ¿no? Que en un momento voy a volver a compartir por si es que alguno de ustedes no ha podido revisarlo, se está compartiendo ahora y quedamos atentos a sus preguntas o comentarios. En caso no hubiera preguntas por parte del público, podríamos invitar también a nuestro ponente que pueda realizar una reflexión final en torno al tema que ha tratado, ¿no? Con algunas recomendaciones para el análisis de la geopolítica. Entonces, si no hubiera pregunta, le damos el pase al profesor. Bien, estimados participantes, a esta parte del estudio que venimos realizando de la geopolítica,
nos damos cuenta, ¿no?, de que cada vez la explicación, ¿no?, de los fenómenos eh, sociales, económicos, políticos, está dada de mejor manera con la geopolítica. Hay estudiosos que plantean, ¿no?, de que la geopolítica también es una especie de multidisciplina, ¿no?, porque toma en cuenta los aportes de la economía, de la antropología, de la historia, de la geografía, de la sociología, ¿no?, de la poliomología, ¿no?, para explicar los hechos de relación espacio-poder. Entonces, eso es lo que la geopolítica sintetiza y explica, ¿no? Y eso nos da claridad para entender los fenómenos que están ocurriendo, pues, en el mundo. En el futuro, la geopolítica debería ser, pues, ¿no?, una ciencia, por supuesto, de bienestar, ¿no?, en vez de que sea, pues, una disciplina o ciencia, ¿no?, como llaman también los clásicos, de intereses particulares, ¿no?, de expansión, de dominio, ¿no?, de, de saqueo de recursos naturales, ¿no? Esa es la geopolítica, pues, ¿no?, que está también latente en el mundo, ¿no? Pero esa geopolítica está, pues, ¿no?, al servicio, ¿no?, de los países industrializados, ¿no? Pero la geopolítica para el bienestar humano es diferente, ¿no?, en la que la ciencia geopolítica plantea, ¿no?, de que los recursos naturales deben ser, pues, ¿no?, de bien para la sociedad, para la nación. En ese sentido, pensamos, ¿no?, de que cada vez la geopolítica va a jugar un rol muy importante, pues, ¿no?, en la sociedad, en lo que viene, ¿no?, porque tiene sus bases científicas y que eso va a tener mayor desarrollo. En nuestro país necesitamos más geopolítica. Ya hubo una experiencia en los años 70 con Mercado Jarrín, con la geopolítica desarrollista, ¿no? Pero después ya en el 75, cuando hubo un cambio de mando por el militar Bermúdez, eso se desactivó. Incluso hubo un curso de geopolítica a nivel de los colegios secundarios. En el quinto año se llevaba geopolítica, ¿no? Y no era tan no tomada en cuenta, ¿no? En verdad se tuvo un objetivo ahí de que los estudiantes del Perú pues tengan también conocimientos geopolíticos, que en este tiempo cada vez demanda mayor entendimiento para explicarnos, ¿no?, de los hechos que están ocurriendo a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local y a nivel del espacio que ocupamos. Eso es lo que también quería compartir con ustedes, estimados participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Edinson, por esta reflexión final y también muy valiosa para el análisis de quienes se interesan por esta línea de investigación. Y bueno, en nombre de la dirección de la Escuela Profesional de Ciencia Política de nuestra Facultad de Derecho y Ciencia Política, le extendemos un agradecimiento, un fuerte abrazo a la distancia por estar en esta sesión junto con nosotros, ¿no? Ávidos de seguir capacitándonos en esta disciplina, ¿no? Y justo con todos los temas que engloban, que conforman la ciencia política. Esto ha sido todo por la sesión que hoy nos ha reunido. Muchas gracias una vez más al profesor. Esperamos contar con ustedes, nuestro valioso público, para la siguiente sesión que se realizará el próximo viernes y se estará publicando por la página de Facebook de la escuela la ponencia que nos reunirá para la próxima semana. Entonces, muchas gracias a todos. Esto ha sido todo y que tengan una muy buena noche y un
buen fin de semana. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos.